buenas tardes al podcast Ritmos del Mundo. Hoy es 18 de febrero. Estamos con nuestro amigo Gabriel Pérez Coracaruna y vamos a conversar sobre música. Bueno, mi nombre es Gabriel Bass o Bass y vengo originalmente de Chicago. Estaba nacido afuera de Chicago, en Evanston, Illinois. Mis abuelos paternos eran, yo creo que cuando llegaron, Tatarsky o algo así, y era muy común que los inmigrantes como cambiaron de un nombre más americano, de cual Bass es bastante, no común, pero existe. ¿Y Tatarsky de dónde es? Eran como judíos polacos, algo así. Judíos polacos. Lituania, por ahí. Y Bass es más americano. Sí, realmente es como, generalmente es afroamericano o inglés también, como hay la cerveza Bass, los zapatos también hay una marca Bass y todo. Pero yo siempre he pronunciado, no siempre, pero yo empecé a pronunciarlo Bass por la afinidad con la música, ¿no? Sí. Te veo en las redes sociales como Real Bajo, ¿por qué? Ese es como otra parte del nombre, entonces en inglés es Gabriel Bass, ¿verdad? Entonces desde el Gabriel, en lugar de tomar el Gabe, tomé el Real, ¿no? Entonces volvió Real Bass y después cuando empecé a hablar más español, Real Bajo. Gabo, ¿cómo llegaste a la música? ¿Cuál fue el primer instrumento? ¿Cuál fue tu acercamiento a la música? Pues mi madre tocaba piano, tuvimos un piano en la casa y ella como quería que tomó clases cuando era joven. Yo creo que empecé a tomar clases a las 7, 8 años, ¿verdad? Aunque odiaba la música, tenía una profe que era una rusa, súper estricto, me pegaba las manos y todo. Y no, yo odiaba la música, no aprendí casi nada, ¿verdad? Que no quería practicar. Tenía buen oído, ¿no? Entonces cuando vino mi profe, le miraba sus manos y lo escuchaba y lo podía sacar más o menos, ¿verdad? Pero ella sabía que no estaba leyendo la música. Entonces después de un par de años como se rindió, yo no quería más, entonces dejé el piano. Pero en el colegio empecé a tocar cello, ahí con la orquesta infantil o lo que sea. Tampoco era muy bueno, ¿verdad? Y era un instrumento muy grande, yo siempre como muy pequeño de estatura. Entonces ahí dejé la música otra vez, como ya teniendo como 11 años, empecé a tocar saxofón, que en mi colegio había un buen programa de jazz y todo. Entonces ahí empecé a aprender algo de música, de escalas, teoría. Pero tampoco me gustó mucho y era muy mal en la orquesta porque nunca podía. Le hacen por sillas, ¿no? Y uno tiene que ir como haciendo como retos a los otros compañeros para subir y siempre era muy malo en eso, como cuando era la hora de tocar competitivamente no podía. Entonces yo siempre era el último silla en una orquesta ahí. Después nos hicieron hacer la banda de marcha por el fútbol y todo y dije no, yo como, ¿qué hago aquí? No me gusta. Entonces dejé y en esa época, ya 12, 13 años, empecé a como gustar más de la música, descubrí los Beatles, Led Zeppelin, el rock clásico que era muy bueno para mí y encontré una mandolina que era también de mi madre, que nunca lo tocaba pero lo tenía en su ropero y lo encontré y con un amigo empezamos que tocaba guitarra, empezamos a sacar los temas de Led Zeppelin que tienen mandolina. Y ahí es cuando como ya renació mi amor por la música y empecé a tocar guitarra y disfrutarlo, ¿no? Después como tuvimos una banda de rock en el colegio y... ¿Qué tocabas? ¿La mandolina en la banda de rock? Sí, un poco, pero ya más guitarra. Y yo tenía una guitarra eléctrica, bajo lo que falta, ¿verdad? Y ahí sí, como empecé a tocar más música, aprender un poco de blues, un poco otros, como abrió un poco la vista a más música. ¿Fue intuitivamente? Pues sí, como de profes, después del piano nunca tuve como otro maestro, decimos, era más empírico, pero como tampoco diría como autodidacto porque uno aprende mucho de los amigos, ¿verdad? Que tocan. Te gradúas del colegio en Chicago. Sí. Y
¿Estudias algo en la universidad o empiezas a vagabundear por el mundo? No, yo estaba como más bien juicioso, ¿verdad? Me fui a la universidad, estudié filosofía. Filosofía. Sí. Cuéntame un poco, ¿por qué filosofía? Pues siempre me interesaba los ideas grandes, me gustaba la filosofía, pero a la vez como mi experiencia en la academia como me chupó todo el gusto que tenía y terminó como no disfrutando todo, porque lo que me gusta de la filosofía es que son esos conceptos grandes y realmente el trabajo de academia es como enfocar en cosas muy pequeñas, ¿no? La segunda palabra, la tercera tritis de X, ¿verdad? Entonces como me quito un poco el placer de la filosofía. También estudiaba política internacional porque me interesaba no solo como la ética y la filosofía, pero también cómo se aplica en el mundo. Entonces ahí terminé como con un doble título ahí de filosofía y política internacional, pero a la vez muy desilusionado, ¿no? Porque yo creo que como muchas personas soñaba con mejorar el mundo y todo eso, y en esa época cuando terminé la universidad había la reelección de Bush, ¿verdad? Y entonces era como, no, yo no lo vi, me vi todo como, ahí sí como retiré un poco del mundo civilizado, decimos, ahí es cuando mudé a las montañas en Carolina del Norte y empecé a vagar más, a trabajar en cualquier cosa y ahí tocaba música también. Asheville, donde estaba viviendo, es un pueblo muy artística, entonces ahí metí en la música, tocaba en muchos proyectos y trabajaba 1000 trabajos raros, ¿no? Desde labor físico, donaba sangre 2 veces por semana a la plaza, ¿Para tener dinero? Sí, para hacer. ¿Ya no vivías con tu familia? No, y realmente ahí en los estados en general, cuando uno termina el colegio y va a la universidad, ya no estás tan bienvenido en la casa, es como ya te buscas, ¿verdad? Buscas tu vida afuera. ¿Y qué pensaban tus padres de este filósofo, político, mandolinero, rockero? Pues realmente tuve la suerte que mi familia, por un gran parte, me apoyaban en lo que me hacía feliz. Entonces ellos dijeron, si estás feliz, pues claro que tuvieron sus preocupaciones, especialmente mi padre, que es más como racional, más pragmático, búscate trabajo, ¿verdad? Pero tampoco eran muy controladores, no tenía, entonces pues yo me fui en mi cosa y por suerte tenemos una buena relación, nos queremos. ¿Tienes hermanos? Sí, tengo una hermana mayor y después un medio hermano del segundo esposa de mi padre. No sé, con mi hermana es una historia un poco triste realmente, porque ella, 3 años mi mayor, es esquizofrénica. Entonces esa fue como la gran tragedia en mi familia, era como ver mi hermana como desaparecer de alguna forma, ¿no? Porque volvió no otra persona, pero sí, ya en otro mundo, y en ese momento como no sabemos bien dónde está, vivía en la calle muchos años. ¿Tuviste entonces trabajos varios y algunos relacionados con la música? Es decir, ¿ya tocabas música en bares o algo así en los Estados Unidos? Pues un poco ahí con la banda de colegio, gestionamos un par de toques en Chicago, pero... ¿Cómo se llamaba, perdón, la banda? La banda nunca tuvo nombre, ¿sabes? No, obviamente tuvimos un nombre que era Moto, Masters of the Obvious, y después un día descubrimos que ya existía otra banda de Chicago con el mismo nombre, que es una buena banda, es como de rock, punk, como a mí me gusta. Una vez conocí el cantante años después cuando viví en Carolina, fui a uno de sus shows y es una buena banda. Pero entonces pedimos el nombre Moro y nunca recobremos nombre, ahí cambiemos el nombre cada show. Así que es divertido también porque uno siempre, músico, está inventando nombres, ¿no? Entonces era chévere que se puede siempre cambiar. Pero no, de música profesional realmente no hice mucho hasta que empecé a busk, ¿no? A tocar en las calles cuando viajaba. Que no fue en Estados Unidos. No, después. No, fui afuera, no sé, y sigo como dándome pena a veces tocar donde vivo, ¿no? Como yo me nota, es como una cosa viajar con la música
y otro tocar como en su pueblo, no sé, nadie es profeta en su tierra. Nos pasa exactamente lo mismo. Nosotros cuando viajamos, salimos, tocamos, y aquí en Bogotá nunca hemos salido a la calle a tocar. Es algo muy raro y a veces queremos obligarnos a salir a tocar para también tener contacto con la gente. Es bonito, tú lo sabes, ya lo vamos a hablar más adelante. Pero donde uno nace, no toca en la calle. No. Sí, es diferente, hay algo diferente ahí. Tocabas en bares, en cafés, sí, trabajabas. Sí, bares, cafés y realmente cuando viajaba la mejor parte de tocar en la calle, en los mercados, donde hay mucha gente, ¿no? Mucha gente. Entonces ahí me parecía como la más lucrativa tocar en las plazas, en los mercados. Y cuando estabas con tu banda de rock, ¿tú componías letras o algo? ¿Había alguna relación con la filosofía? Sí, a mí me da como mucho pena las letras que componía de joven, ¿verdad? Que uno está tal vez no tan formado en sus ideologías y se copia mucho lo que le gusta, ¿verdad? Entonces escribí muchas canciones que eran muy rockero, tal vez machista o lo que sea, ¿verdad? Pero sí, lo que pasó en nuestra banda de colegio es que nadie quería cantar, entonces me tocó. Como yo tampoco era como el cantante originalmente, pero cuando no había nadie más, como la responsabilidad me cayó a mí. Y ahí empecé a así jugar con escribir canciones y cosas así. Llega el Cora, o la Cora, no sabemos si es el Cora o la Cora. El Cora. Dejémosla en la Cora. Esta yo lo conocí cuando viví ahí en Asheville, y ahí había una banda, se llamaba Tubob Crew, que ellos tocaron música del oeste de África y lo fusionaron y volvieron muy famosos, tocaron en Bonnaroo y en todos esos festivales grandes de ahí. Y como eran de ahí, pues los conocí, por los amigos y todo. Y había otro amigo, se llamaba Aaron Kaz, que él se fue a Mali a estudiar con los maestros, volvió y empezó a fabricar coras. Y un día me fui a su taller y le compré una cora que él no había fabricado, estaba usado y había pasado por muchos años, por muchas manos, y era muy viejo ya, pero como me vendió entonces económicamente no era tan costoso. Y sí, me enamoré del instrumento y como tampoco tuve ninguna instrucción, me mostró cómo se pone el puente y más o menos como la afinación. Y ahí puse a jugar y empíricamente tras los años me fui como aprendiendo algo. Aunque todavía me hace falta aprender el estilo tradicional, que es un instrumento clásico en el oeste de África. ¿Ya tenías una relación con África cuando conociste estos instrumentos? ¿Te gustaba la música africana? ¿Escuchabas? O... Sí, ahí cuando estaba viviendo en Asheville, la música muy popular era como el Afrobeat. Como ahí tenía amigos que tocaban en una orquesta de Afrobeat, me gustaba mucho Fela Kuti. Como realmente no escuchaba mucha música tradicional del Cora, sino más los amigos que hacían fusión y todo. Pero África siempre me ha llamado. Ojalá que pueda viajar ahí un día. Tengo muchas ganas de conocer. Entonces saliste con una Cora en el hombro, una mochila en el otro hombro y dijiste me voy de Asheville. ¿Y me voy a dónde? ¿Qué pensabas en ese momento? Sí, me voy a la miércoles, ¿verdad? Voy a ver qué me pasa. Pues era como no era caminando, yo tenía un carro, entonces, y tenía un perro, entonces que no podía dejar, que era como mi familia, entonces llevaba todos los instrumentos y realmente en esa época todavía no tocaba mucho Cora, era mucho más guitarrista y cuando hacía música en la calle siempre era la guitarra y tocando canciones populares, aprendiendo folclore. Pero entonces decidí, pues me voy a ir a visitar a mi amigo en México, que tengo un buen amigo ahí en DF, y desde ahí dije, pues estoy aquí, no tenía como un trabajo o algo que me tenía fijo, entonces dije, pues voy a explorar un poco, entonces seguí a Guatemala. Después me llamó un amigo de universidad que estaba en Nicaragua, entonces, estoy cerca, voy a visitarle ahí. Y así seguí bajando hasta llegar a Panamá. Ya había estado viajando un año ya, que había pensado cuando salía que me fue 3 meses, 6 meses, pero dije, pues siempre había querido conocer Colombia y no sabía cuándo iba a ser tan cerca otra vez, entonces tomé el barco, llegué a Colombia. Y
giré mucho por Colombia, unos 7 meses, como hice un juego con la visa para que no me dieran la multa, y después seguí viaje hasta Argentina, y ahí como me acabó toda la plata y todo, y terminé viviendo en Paraguay, donde es como lo más anarquista. Ya en esta época ya estaba acampando mucho. Y en esta historia, ¿dónde quedó el carro y el perro? Pues esos terminaron en Paraguay, y la razón que no quedé en Argentina al final era porque los leyes con los visas y todo, si uno quiere quedar en un país con el carro, tiene que pagar como la mitad del valor del carro, y no tenía esa plata, entonces por eso llegué a Paraguay, y después me enamoré de Paraguay, que es como un país muy interesante, y ahí quedó el carro. Justo cuando iba a volver aquí a Colombia, vendí el carro a un vecino, y el perro desafortunadamente también tenía que quedar ahí porque su raza era medio people, entonces no me dejaron llevarlo en avión y tenía que venir porque mi hijo iba a nacer, y esa fue una de las peores cosas que he tenido que hacer en la vida, era como abandonar a mi perro. Fue difícil, Chaco. Y yo creo que ya se murió. No sabemos nada de Chaco. No. Entonces, porque le di a una amiga que dijo que la iba a cuidar, pero cuando volví a Paraguay años después para buscar y a ver si todavía estaba, como no me respondía. Entonces yo creo, y me vino una vez en un sueño, que el perro ya se murió, que tenía también leishmaniasis, que es como la sida de los perros, y estaba un poco enfermito, y yo creo que ya no está. Pero en mi sueño el perro no sé, siento algo de paz con él. Pero bueno, increíble, viajaste en tu carro, era una combi, ¿no? Sí, no, era como lo que llamamos un minivan, ¿no? Okay, como un minivan, donde dormías atrás. Sí, yo saqué las sillas y tenía una cama, y ahí dormí con el perro, y sí, era como tenía una cocina, y sí, viví, no siempre, pero cuando tenía que hacerlo dormí en el carro, y una buena manera de viajar muy libre, ¿no? Decide dónde, cuándo, fácilmente. Y también volví como mucho un bus, porque claro, lo que cuesta mucho viajando así es la nafta, la gasolina. Entonces yo iría de hostal en hostal, ¿quién quiere ir ahí? Vamos, me ayudan con la gasolina y vamos. ¿Y qué tan fácil fue pasar de país a país con un carro de placas de Estados Unidos? Tienes que pagar el seguro, ¿verdad? El seguro de cada país. ¿Cómo es? Depende, obviamente. Es muy diferente de país en país, pero no, como la visa norteamericana o estadounidense, como sirve en casi todos esos países de Latinoamérica, y el tema con el carro es, en general no me cobraban nada, pero tenía que entrar y salir con él, ¿verdad? Adentro de la visa, si no había problemas grandes. Entonces esa también me motivaba para seguir viajando mucho, porque yo sabía que no podía quedar en ningún lado eventualmente por el auto. Y fue un problema, porque en algún momento no quería viajar más en auto, y dije, uy, voy a venderlo, ¿verdad? Pero no se puede venderlo así nomás, en ningún lado. Bueno, México, entonces viajas en tu minivan con un perro, Chaco se llama, con una cora, y con tu cocina, y llegas a México, ¿y qué pasa? ¿Qué haces? ¿Tocas en las calles? ¿Qué pasa? Pues México, al principio quedé con mi amigo en DF, pero después quería explorar, entonces me fui explorando así, de pueblo en pueblo, y en Chiapas siempre agarraba gente que estaban echando dedo, y ahí encontré un par de chilenos echando dedo, y junté con ellos, que eran unos amigos muy bacanos que tenían un proyecto de títeres, que estaban ahí trabajando con los zapatistas, a las comunidades zapatistas, dando talleres de títeres infantiles y cosas así. Junté con ellos un rato, y después pues seguí viaje. Ahí, después en Guatemala, como quedé un rato más para estudiar español. En El Salvador y Honduras casi no paré el carro. Honduras, no sé, eran muchas armas en todos lados, no todo el mundo andaba con armas, entonces no sentí cómodo ahí. El Salvador, pues yo no sentí mal, pero es muy pequeño y quería llegar a Nicaragua. Y cuando estaba en Guatemala había filmado un documental sobre el 2012, porque ese es ahí, en el 2008 y el 2012, Tierra de los Mayas y todo, era como el tema del día.
Entonces, cuando estaba en Nicaragua, quedé varios meses editando el video y haciendo mi documental, ¿verdad? Y después cuando llegué a Costa Rica, me lo robaron la compu. Entonces, hay unos pedazos del video que yo lograron como subir a YouTube, pero la película terminaba como justo el día que lo terminé y lo miré y dije, no, esa es, lo voy a subir ya. Ese día me rompieron el vidrio del carro y me robaron la compu. Pero bueno, y el documental era sobre ti, sobre ese viaje. Era más que todo como entrevistas con gente hablando de sus pensamientos sobre el 2012. Que para mí también era una cosa porque, no quiero decir que era creyente, pero como los temas de 2012 yo todavía sigo pensando en él, porque yo veo que estamos en un momento, tal vez no apocalíptico, pero estamos en un cambio de paradigma, decimos. ¿Y para dinero llevabas tus ahorros del trabajo en Nashville o trabajabas en la calle y vivías con lo que hacías en el día? Pues las dos cosas, ¿no? Tuve suerte de tener algo de ahorros. Realmente como justo antes de salir, mis abuelos murieron y dejaron como un poco de plata. Y con eso tenía mi colchón y mi seguridad. Pero realmente, como claro, cuando salí fui de turista, como quedando en hostales, y en pocos meses ya había gastado como la mitad, ¿no? Entonces dije, no, tengo que cambiar el estilo de vida, y ahí empecé a ganar mi día a día. ¿Con música o también llevando gente? Las dos cosas, pero más que todo música. Con la música trabajaba casi todos los días, ¿verdad? Para ganarse el estadía y la comida. ¿Con Cora? Pues más con la guitarra. Tenía la Cora y estaba ya empezando a sacar unos temas, pero como no tenía como microfonearlo, y es un instrumento que sigo pensando que no es tanto por performance, no es tanto para presentarse, para mí siempre era más para meditar y como para mí. Entonces yo cuando tocaba en la calle era mucho más guitarra y canciones populares. Que es lo que... ¿En cada país sentías la necesidad, el interés por aprender las músicas que ibas escuchando en la guitarra o en el cora, tus composiciones? Claro. ¿Cómo fue ese viaje por Sudamérica aprendiendo música? ¿Qué aprendiste? Claro, no, para mí una gran parte era esa, como la investigación. No, yo lo digo como investigación, tal vez es muy formal, pero siempre la curiosidad me llevaba a aprender. Entonces, en cada país quería aprender al mínimo 1 o 2 canciones que podría interpretar ahí en la calle y la gente diga, ah, mira, el gringo sabe un tema de aquí, ¿verdad? Entonces, sí, me fui coleccionando canciones de cada país en que así aprendí muchos temas muy lindos. Bueno, ¿qué highlights, qué momentos importantes en Sudamérica de haber tocado con alguien o de algo que te pasó en la calle o de la música que aprendiste? Uy, hay muchos, ¿verdad? En Guatemala yo recuerdo que tal vez fue la primera vez que tocaba en frente de un gran público, pero había ahí también tiene la Alianza Francesa, ¿verdad? Que organiza el Día de la Música y no sé cómo, pero logré como entrarme en la programación y tocaba en un tarima súper grande y claro, toqué esta canción Luna de Sheila Hu, que es como casi la canción nacional de Guatemala y ese como maté con ese tema y fue como el momento tal vez más rockstar de mi vida, ¿verdad? Y otros momentos pues en Costa Rica ahí también hay mucho turismo, entonces podía hacer mucha música, vivir un poco de la música, mil cosas, ¿no? También, aparte de la música también me fui haciendo mucho senderismo, que es una cosa que me gusta hacer y ir a unos lugares alucinantes. ¿Dónde, por ejemplo? Uno que yo recuerdo que sigue en mi mente como uno de los más lindos de aquí en Colombia, afuera de Pasto, se llama Azufral o Laguna Verde. Yo me acuerdo, fui a ese lugar y no sé, es tan mágico porque es un microclima volcánico, ¿no? Entonces es muy arriba en la montaña, pero por el mismo calor del agua ahí es como tiene una flora muy diferente, que parece otro mundo y siempre está entrando como vapor o como nubes, entonces sí, parecía de otro planeta totalmente. Y fuiste bajando por toda esta ruta inca, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, hasta llegar a Argentina. Sí, pues no pasé por Chile porque es uno de los pocos países que tenían ya
la visa para los americanos y le costó como $150 y no lo tenía, entonces pues quedé en Argentina. Pero el año pasado al fin tuve la oportunidad de conocer Chile también. ¿Qué lugares fueron buenos para ti para hacer el busking, para tocar en la calle? Por el busking, yo creo que tal vez en Buenos Aires, en Tigre, ahí formé una banda con otros viajeros y armamos, pues yo tenía el carro, entonces armamos una gira. Éramos 6, eran 3 chicas y 3 hombres y nos llamamos Chimpay, por el pueblo en donde juntemos, que también es como pues, es un pueblo se crea en Neuquén, en el sur de Argentina, y es donde nació Seferino, que es como un personaje que era como un indígena que le adaptaron la iglesia y se fue a España y ahí murió, creo. Pero no sé, encontramos en este pueblo, se llama Chimpay y nos gustó el nombre, entonces y con esa banda fuimos tocando, éramos todos vegetarianos, pero toquemos únicamente en los asaderos, porque hay mucha gente y pues claro, nos fue súper bien. Ahí paguemos toda la gasolina y todo y podemos ir hasta Bariloche, hasta el sur, al Buzón y a Mendoza, y después volvimos a Buenos Aires y como se separó la banda, yo tenía como una novia en esa época ahí en Buenos Aires, ahí tocaba en Tigre mucho. ¿Tigre es Delta del Tigre? Sí, Tigre de ahí como al lado de Buenos Aires, como donde uno entra allá en la isla. ¿Y qué música tocaba, cómo se llama, Chimpay? Chimpay. ¿Qué música tocaba Chimpay? Hicimos covers de música popular latina, tocamos Moliendo Café, Tierra de la Vida. Pues yo tocaba, éramos todos como aprendiendo instrumentos, ¿no? Entonces yo tocaba un poco de percusión, a veces la cora, a veces guitarra. Había un buen guitarrista, pero en la banda él solo tocaba trompeta, que estaba aprendiendo apenas, pero... Y había una chica con acordeón, y sí, lo que podemos. A mí no era una cosa muy formal, ahí fuimos disfrutando, ¿no? Haciendo lo que pudimos. Disfrutando. A nosotros nos pasó que en Bolivia pensábamos que no íbamos a hacer nada de dinero tocando en las calles, No, porque ahí es va un país bien. muy pobre, pensábamos, Ah. sí. Y porque pues decimos, no, la gente, nosotros tocamos handpan, entonces salir a la calle con un handpan, la gente, pues no sé. Y fue todo lo contrario. En Bolivia la gente sabe escuchar mucho, se sentaban como en un concierto en las calles, disfrutaban y les encantaba y nos dejaban dinero. Y fue uno de los mejores momentos de nosotros en Bolivia tocando en las calles, no nos lo imaginábamos. Y otros lugares donde son un poco más turísticos, la gente aunque no quiere gente en las calles tocando, son un poco diferentes. ¿Te pasaron cosas así? Sí, sí, igualmente, ¿no? Yo como encontré que en los lugares más humildes, pues la gente son más empáticos, más generosos, ¿verdad? En cambio, la gente de muy alta clase tiene que también estar aquí porque, pues, se guardan su plata, o no sé. Pero sí, Bolivia me encantó también Y llegaste a Paraguay, te enamoraste de Paraguay. En Paraguay está el arpa paraguaya, Ajá. que por algún motivo me trae aquí el Cora. ¿Qué pasó ahí en Paraguay? Pero vos cantás también. Sí, sí. ¿Cantamos algo? Bueno, voy a cantar una canción original. Claro, ahí aprendí a tocar Pájaro Campana, ¿verdad? Que es el tema ahí, como parece las del arpa. Y pues en ese momento del viaje ya era como, ya no quería viajar más. Dije que ya llevaba 3 años viajando, entonces dije no, me voy a quedar aquí en Paraguay y ver cómo es el otro viaje, que es como quedar en un lugar, que es otros, cultivar el espacio, conocer gente con más profundidad, ¿no? Entonces decidí hacer eso, que en un pueblo se llama Aregua, que queda fuera de Asunción, y es un lugar ya bien bohemio, que tiene muchos artistas, y pues ahí también uno se puede hacer la música, pero es difícil, como Paraguay, mucha pobreza también, y era difícil como trabajar tanto con la música, pero bueno, logré hacer lo suficiente para sobrevivir, aunque sí, algunos días me pasaba hambre y todo,
pero es una experiencia valorosa también aprender cómo es eso, ¿verdad? ¿Y tomaste algo del arpa paraguaya para aplicarlo en mi Claro, claro, ahí, como digo, El pájaro campana es como la canción de arpa más clásico que interpreto ahí. Y no, ahí también como es un país muy pequeño, entonces me abrieron muchos puertos, conocí todos los músicos, ¿no? Es como una farándula muy condensada, entonces uno entra y adentro de un par de meses ya conocí todos y me salieron oportunidades de salir en tele y hacer conciertos. Toqué en un festival de arpas como bastante importante ahí, que era como la primer toque, diría, muy grande que he hecho con la cora. Decidiste, no voy a viajar más, he vagabundeado por 3 años, esto empezó en el 2010, 2009. Sí, por ahí. Sí. Ya llevas 2012, llevas 3 años vagabundeando, llegas a Paraguay, dices me quedo, pero te vas de Paraguay, ¿qué pasó ahí? Pues ahí mientras que viví en Paraguay, había conocido una colombiana aquí de viaje. Las colombianas. Sí, entonces ese es el peligro. Sí, y incluso cuando te vas, te vuelves, ¿verdad? Pero entonces mi compañera Astro la había conocido en el segundo, en el Putumayo originalmente, y habíamos cruzado otra vez en Bolivia. Y nada, de amigos, ¿verdad? Pero quedamos en contacto y un día estaba ahí en Paraguay y me mandó un correo electrónico que te había soñado contigo y digo, ¿por qué no vienes a visitarme aquí? Ahí tengo un casa, puedes venir a conocer Paraguay, ¿por qué no? ¿Verdad? Entonces pues vino y ahí juntemos y hicimos pareja y quedamos viviendo ahí en Paraguay como un año, más que un año. Y cuando embarazamos ya con el primer hijo, decidimos volver a Colombia para tener como un poco más apoyo de la familia y así. Fue el amor lo que te trajo a Colombia. Exactamente. Llegaste a Colombia con Astro, ¿se llama? Sí, su nombre es Astrid o Mayra, pero siempre le decimos con afecto Astro. Llegaste con Astro, qué bonito nombre, a Colombia, ¿a dónde y a hacer qué? Y sin carro y sin perro, y con hijo. Sí, no, y obviamente yo no llegué con ella porque obviamente cuando mi suegra enteró que estábamos embarazadas, ella vino y le llevó a Astro por aquí con sin mi permiso, ¿verdad? Entonces yo quedé un par de meses más en Paraguay como resolviendo los temas que tenía que resolver, intentando traer el perro, le tenía que comprar caja y sacar las cosas del veterinario y al final fue todo por nada, porque no me dejaron. Y nada, vivimos en Bogotá y con mi suegra un par de años, trabajé mucho de docente de inglés y eventualmente logramos escapar de Bogotá a Boyacá, donde estamos ahora. Ahí llegas a Boyacá en toda esta historia y ya tenías la visa, el visado de cónyuge. Sí, pues no de cónyuge porque nunca casamos, pero realmente fue por tener hijos. Ahí uno, si tiene un familiar colombiano, se puede sacar la residencia. Entonces, al principio tenía que sacar una visa de trabajo que me facilitaron una compañía como medio ilegal, qué sé yo, que está como basada en las Cayman Islands, pero me facilitaron la visa para enseñar inglés y después cuando nacieron los hijos cambié la visa para ya ser residente tranquilo. Bueno, vamos a hablar un poquito del desarrollo de tu música. Empecemos por Cora Caruna. Ya llevaba mucho, especialmente cuando estaba ya en Paraguay, empecé a enfocarme mucho más en la cora, porque claro, con toda esa cultura de arpa y sí, solo me empecé a fascinar mucho más. Había empezado también el viaje a fabricarlos, entonces ya me profundicé mucho más como en el instrumento. Y ahí en Paraguay había sacado un grupo también que era como un colectivo multidisciplinario que llamábamos Somos Seres, o Somos Eres, ¿verdad? Toda palabra. Y ahí es cuando empecé a realmente componer temas para el grupo, ¿no? Y éramos muy flexibles, éramos a veces como 2 personas, a veces como 12, entre cuenteros y malabaristas y percusionistas y todos los músicos. Entonces cuando llegué aquí a Colombia, el proyecto ahí tuvo bastante éxito en que podemos tocar en escenarios grandes en Paraguay,
y incluso logramos ir a Brasil una vez, nos contrataron a tocar en unos colegios ahí en el sur de Brasil. Entonces ya yo tenía muchas ganas de grabar un disco y todo, pero en Paraguay como no me resultó. Entonces cuando mudamos aquí vení con mucha intención ya a profesionalizar el proyecto, a como encontrarlo más sólido, más... Porque claro, también cuando es un colectivo, como gente viene y se van y es imposible realmente avanzar mucho. Entonces ya llegué aquí a Colombia y decidí como a enfocarme también en organizar el proyecto. Le di el nombre Cora Karuna porque estaba aquí y un amigo me hablaba de Reiki Karuna. Reiki Karuna. Ajá, que es como un estilo de Reiki o algo. Y no sé, me gustaba mucho el concepto y cómo suena Cora Karuna. Entonces ahí... ¿Qué significa Karuna? Karuna es un concepto budista que es un poco difícil de explicar porque tiene todo su fondo budista, pero yo lo traduzco como compasión universal, algo de como compasión, pero no de este tipo de compasión de como de arriba hacia abajo, sino de como total, de aceptar la oscuridad y la luz y todo. Entonces, Karuna, ¿hay algo del budismo en tu música, en tu vida? Pues yo creo que sí. Yo nunca he estudiado la filosofía budista, pero mi mejor amigo de la juventud sí, él se siente todos los días, él es budista, yo diría, aunque, budismo tampoco es una religión, creo, pero sí él practica la meditación mucho y he estado como expuesto a varias cosas. Me gusta mucho de las filosofías de lo que conozco, no he tomado el tiempo a investigar como a profundidad, pero sí me considero algo de budista que... Y bueno, Cora Karuna, ¿qué es? ¿Es Gabriel y sus amigos? ¿O es un grupo? ¿O es un colectivo? ¿O es algo que cambia? Es todo arriba, ¿verdad? Entonces siempre está cambiando, porque cuando llegué aquí, claro, quería hacer una banda, pero como estábamos aquí un par de años y después mudé, entonces perdí mis músicos porque es muy difícil ensayar ya 4 horas de distancia. Entonces ahí rearmé el grupo con otros amigos en Boyacá, aunque cuando venimos aquí a Bogotá a veces jalamos un músico de antes. Entonces siempre ha sido un poco ahí la línea de músicos es cambiante y hemos tocado también entre como solista o hasta 6 músicos, ¿verdad? Y yo, es básicamente, soy Cora Karuna porque yo escribo los temas y es como todo, escribo todos los temas en el Cora, sobre la Cora, acoplado en otros escenarios. Como yo siempre pienso mucho como un rockero, yo me considero la música rock and roll lo que hago, pero a través de esas otras alianzas hemos tocado música medicina, clases de yoga, festivales electrónicos, como más cosas improvisadas, ¿verdad? Entonces es bastante flexible, que ha sido chévere por un lado, también ha sido un poco difícil porque claro, se hace como el concepto un poco menos claro y la gente siempre quiere claridad, ¿qué es eso? ¿Qué es Cora Karuna? Y digo, bueno, somos muchas cosas y es un poco difícil. Entiendo. Hablemos un poco musicalmente de qué es Cora Karuna o de cómo son tus composiciones. Tú te sientas, compones, improvisas, cómo es ese proceso y cuál es el resultado musicalmente. ¿Es rock? Hay un poco de blues, siento yo, por ahí. No hay mucho de África tradicional. ¿Qué hay? Sí, esa es la pregunta, ¿verdad? Pues como yo no he estudiado la Cora y la forma tradicional de interpretarlo, y también por un lado lo he evitado porque no quiero encasillarme ahí, porque a veces cuando uno estudia una cosa ya se hace más rígido la forma. Pero como yo escribo en general y yo pongo una afinación, ¿verdad? Y juego mucho con afinaciones no típicos, no modales, y yo juego con el instrumento hasta que me nace una canción o un sección A y después me nace una sección B, un coro, y yo sigo escribiendo muy así en general, como de forma de rock pop, que hago un verso y coro, tal vez tengo una letra de otra cosa, o a veces ya tenía una letra y quería poner la música nomás, ¿verdad? Y
técnicamente no soy un gran corista, incluso como me falta mucho destreza en los dedos todavía para poder tocar clásico, pero nunca fue mi propósito. El propósito es hacer cosas diferentes y nuevos para mí mismo, ¿verdad? Entonces yo lo acerco mucho como la guitarra, como si fuera un cantautor que hago el acompañamiento con la cuerda reemplaza la guitarra y canto encima en general. Aunque actualmente ya he estado como componiendo más cosas instrumentales y combinando más instrumentos, porque también como... Tocas un instrumento africano, la cora, pero tu música no es africana. No. Y yo creo que a veces la gente se desilusiona mucho por eso, que vinieron a ver un corista y esperan escuchar música de cora y eso. Yo hago más, como digo, como folclore o rock, o incluso a veces ponemos pesados, como ahí ponemos distorsión y batería y todo, ¿verdad? Que a mí me gusta eso también. También hacemos muchas interpretaciones de folclore latinoamericano y del mundo también, pero como estamos aquí, hago muchos ya covers de canciones que encontré en el viaje, ¿verdad? Ahora estoy interpretando muchas canciones de pop como mundial, como estoy sacando Aleluya, cosas así, ¿no? Como que sirvan para todo público. Sí, sí. Esa siempre fue la idea, que sea música universal, que era sobre la unidad adentro de la diversidad, que suena como un poco de charla, pero esa es como la filosofía detrás del proyecto, es como que sea accesible a todos. Y he encontrado, sí, bien recibido entre viejos y niños y de muchos diferentes públicos. Entonces esa es como más o menos la idea. Es un poco problemático porque, claro, si uno abarca mucho, aprieta poco, dicen, ¿verdad? Y he encontrado eso, porque claro, es un poco, el concierto es tan ecléctico que puede ser que a alguien encanta una canción, pero los otros les parecen muy raros. Pero bueno, esa también es la idea, como abrir la mente de la gente. Y una cosa, siendo gringo en Latinoamérica, tocando un arpa africano, yo siento como ha rompido muchos prejuicios, ¿no? Y esa era como, especialmente en Paraguay, cuando somos seres, no queremos ser clasificados como nada, ¿no? ¿Hay algo de blues en tu música? ¿Hay nostalgia en la música de blues? Sí, claro. Yo siempre era muy fan de los blues y en la guitarra lo que más interpreto es el blues clásico, como acústico. Y sí, yo siempre vine de Chicago, la cuna de los blues, siempre escuchaba mucho blues y rock, que obviamente viene del blues. A veces los que estamos parados en esos bordes, en esos límites eclécticos musicales, nos cae bien la palabra world music o música del mundo, pero tampoco sabemos qué es. No, y yo realmente odio ese término, porque toda la música es del mundo por sí, porque estamos en el mundo, ¿verdad? Entonces yo como a veces digo, somos músicos del mundo, música del mundo, mundos de música. Pero no, y yo he encontrado que realmente cuando uno piensa en world music o música del mundo, realmente en general es folclore tradicional bien ejecutado, ¿no? Es como están buscando, sí, alguien que interpreta el instrumento técnicamente muy bien. Y entonces cuando he promocionado como world music, la gente queda como desilusionado. Entonces, para evitar eso ya intento decir que somos como rock independiente. Pero hay algo de contemporáneo, de vanguardista, de romper un poco las reglas musicalmente hablando, haciendo escalas o formas o ritmos no convencionales. Sí, como digo, hago muchas escalas que no son morales, entonces el arpa es diatónica, tiene 7 notas, pero en lugar de los modos tradicionales pondremos como solo el tercer menor o algo así, con la séptima siendo natural, que es una escala que... esos son mis favoritos, esas escalas que me parecen los más interesantes. Entonces hago eso y ahora como estoy muy obsesionado con los ritmos en 5 y en 7, entonces estoy como metiendo el 5 y el 7 donde puedo, que me parece que tiene su funky, ¿no? Que
me sorprende que no los escuchamos más, porque obviamente tiene un groove, el 5 tiene un groove bacano, y el 7 también, y casi no se utiliza porque estamos tan acostumbrados al 4 o al 3. ¿Cómo llegas a esos ritmos de 7, de 5? ¿Tienen alguna relación con África? ¿De pronto no mucho con el rock? ¿Y cómo son tomados por los músicos también? Pues yo creo que los músicos gustamos mucho de esas cosas que son nuevos, aunque nuevos para nosotros, sino nuevos en el mundo, pero es como un reto, es un reto de hacer algo nuevo, algo innovador, ¿verdad? Algo diferente. Rítmicamente, Cora Caruna y tus composiciones creo que son muy interesantes. Algunas polirritmias, algunos contratiempos. Ahora que estábamos grabando sentía que te interesa, te llama eso. No estar muy como sobre el downbeat todo el tiempo, sino Claro. un poco sobre las letras. Hay algo de filosofía cuando escribes, hay algo de tu perro, hay algo de Astro, hay algo de tus viajes de vagabundo. Cuando escribes las letras, ¿en qué te inspiras? Pues en este momento estoy intentando ser lo más honesto que puedo, ¿verdad? Porque, como digo, como hay mil formas de escribir una canción, he escrito canciones que tomé el texto de un libro que estoy leyendo y lo mezclo y saco como algo de eso. Para mí la letra tal vez es el parte más difícil, no sé, porque es tan difícil no hacer cliché, es tan difícil como hacer cosas que son, y también pues la idioma, ¿no? Porque antes era todo en inglés y ahora que estoy escribiendo casi todo en español, pero no sé, yo me gusta jugar mucho con los sonidos de las palabras, ¿no? Entonces hago mucho repetición de vocales o como jugando con las palabras de una forma musical, ¿no? Entonces para que tienen cierto ritmo las palabras sin perder su significancia, pero no sé, las letras también son muy eclécticos. Algunos temas tratan de mí, otros tienen que ver con cosas que no tienen nada que ver conmigo personalmente, ¿verdad? Y no sé, yo también en algún momento pensaba como chévere escribir canciones muy personales, pero también como me gustaría escribir cosas que no son solo sobre mí, porque al fin de cuentas no estoy interesante. Pero también sé que estás muy interesado en un sistema alternativo, diferente, la ecología, la permacultura, Sí. la ecovida. Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, yo creo que en el despertar de la conciencia decimos como yo creo que vivimos en un mundo donde la gente son muy confundidos por todos los mensajes que estamos recibiendo todo el tiempo, ¿verdad? Entonces parte del trabajo del artista es como tal vez clarificar unas ideas o subir conciencia. Entonces, claro, yo no escribiría, como todavía me da mucho vergüenza a veces las cosas que escribo en el pasado, porque uno va evolucionando, cambiando sus pensamientos. Pero sí, intento hacer mensajes en la mayor parte positivos, ¿verdad? Intento no caer demasiado en hacer cosas negativas o ofender. Aunque bueno, la ofensa no es de uno, es de la persona que está ofendido al final. Pero sí, yo creo que muchas de las letras, especialmente en el nuevo disco, son muy, tal vez de esta línea de conciencia, ¿no? Intento hacer muy sencillo. Yo creo que esa es la otra cosa, evolucionar mi escribir letra. Soy ya muy minimalista. Uso los mínimos palabras y los más sencillos para que sea más universal, para que sea más accesible. Escucho también mucho en tu música paisajes sonoros. ¿Te gustan mucho los pajaritos y las cositas? ¿Quieres hacer como una música universal, música de campo también? Sí, yo creo que para mí las texturas son la que es muy interesante, ¿no? Entonces, y la idea es que todos sean diferentes, ¿no? Entonces hay temas que son sí con pajaritos al fondo, hay temas que son ya como medio electrónicos, que tienen como pistas, ritmos electrónicos, y estamos
utilizando muchos instrumentos del mundo ahora, y esa es la otra idea, Karuna, como la compasión universal. La idea es combinar instrumentos de todas las culturas, ¿no? Entonces ahora estoy tocando con un músico que interpreta mucha música de la India, con santur y sraj y sitara y todo, y aparte de eso, como cosas, ¿no? Pues uno tiene que usar un tambor, se puede usar una silla o lo que sea, ¿verdad? Experimentar con eso. Bueno, estuviste en el Festival Ritmos del Mundo el año pasado, fue nuestro primer festival. ¿Cómo te pareció? ¿Qué tal la experiencia del festival? Me parece súper lindo, especialmente como la solidaridad que se formaba con las otras bandas, como ahí conocer esas otras propuestas del ritmo del mundo. Y sí, pasamos muy bien. Es muy difícil ir a un festival y ver como realmente diferentes géneros y todo, porque en general tienen un festival de reggae o de rock o de pop o electrónica, pero ahí había de todo, ¿no? Desde cosas súper académicos y otras cosas muy tradicionales, ancestrales. Colaboraciones con Flora de Chazal, Huecos, Lila. Cuéntanos un poco esas colaboraciones. Cora Karuna siempre quiere ser un colectivo o un grupo de colaboraciones. Sí, yo creo que a mí esa ha sido como tal vez de las experiencias más enriquecedoras de ser músico, o lo que sea, es que conocer a otros músicos. Y claro, he tenido la oportunidad de tocar con músicos que respeto y admiro mucho, entonces muy chévere. Ahí también pondría Mariposa Solar en esa lista. Y es que yo estoy hipnotizado con Lila, porque parece esas muñequitas que pegan adelante de los carros en Hawái. Miren las tan lindas, es una muñequita hoy. Y Lila hoy viene muy bien acompañada, porque su recorrido que tuvo por toda Latinoamérica, conoció a este hombre de Chicago, Gabriel. Tocaron juntos en la fiesta de la frutilla en Paraguay, ¿fue? Sí, nos conocimos en la Feria de la Frutilla. ¿Y él ahora está aquí en Colombia? Está hace 2 meses. Y en ese entonces fue mi ángel Gabriel, me hospedó por un tiempo y me invitó a tocar con él. ¿Y ahora Gabriel se está quedando donde Lila? No, ya. Ah, no, dejamos así. Ah, bueno, son cosas ahí que ellos tienen guardado. sí, la idea, cada vez que tenemos la oportunidad de colaborar con otro proyecto, lo hacemos. Ahí en La Maraca, no sé si viste esa Semilla Universo. Esa fue una experiencia muy bacana para mí, esa canción que sigue gustando mucho. Colombia, ¿cómo ves la música en Colombia? Los festivales, lo que pasa musicalmente en Colombia, ¿cómo lo ves? Pues es irónico, obviamente, porque tienen como tal vez un grupo de los mejores músicos tan diversos y tantas tradiciones, y la escena musical, como poder hacer música para ganarse la vida, es uno de los peores lugares para hacerlo. Por varias cosas. Uno, la desigualdad, ¿no? que deja que la mayoría de gente realmente como no se puede invertir en música en vivo, ¿verdad? Y por el otro lado, como sí, la cultura también, bueno, Colombia es todo un cuento, ¿verdad? Pero todavía falta mucho de ese trabajo de formación de públicos, creo, ¿no? Es que la gente no acostumbran a escuchar música en vivo que no es de parranda, que no es para bailar. Entonces, como hay un trabajo grande adelante para como estimular de escuchar una música no con la intención de rumbear, sino como para el arte de la música, decimos. Y existe, pero todavía es muy pequeño y como por la naturaleza de la ciudad, de la organización del país. Es muy... Yo cuando estoy en Bogotá siempre hay muchos conciertos que me gustaría ir, pero digo, uy, trasladarme en esa ciudad a esa hora, ¿verdad? Es como, no vale la pena. E incluso para tocar, ya como dejé de tocar en los bares y todo porque desgaste, ¿no? Es como uno y después pagar el taxi o lo que sea, ¿verdad? O el parqueadero, y no hay casi público, entonces es difícil. Igual yo siento que estamos en un momento que está mejorando, que no sé, especialmente he estado como en nuevos festivales saliendo, que me parece que tienen esta oportunidad de llevar adelante otras propuestas y otras cosas. Claro, es una lástima, hay bandas tan buenas que nunca logran salir
porque no es como en otros países donde se hace un público local y después se expanda, sino aquí en Colombia tienes que ser famoso en Europa primero y después puedes tocar aquí, ¿verdad? ¿Y cómo es la vida en Tibasosa y la vida musical en Tibasosa? Tienes tu propio lugar cultural, ¿verdad? Sí, ahí en Tibasosa, que Boyacá, que es un pueblo muy pequeño, a como 3 horas de aquí de Bogotá, estamos con un centro cultural en la casa, un café cultural, y autogestionando la cultura a las uñas, ¿viste? Y está bien, a mí me gusta mucho porque hace tiempo me ha costado vivir en las ciudades, estoy ya de otro ritmo, entonces incluso ahora viniendo a Bogotá para mí es como, yo siento de nuevo, aunque soy de Chicago, soy de una ciudad grande, pero hace muchos años como me salí de ese ritmo y me cuesta, entonces yo soy más feliz ahí en el campo más o menos, aunque estamos en el pueblo, pero es un pueblo campesino que todavía se escucha las gallinas a las 3 de la mañana. Entonces a mí me gusta, es un paz, una tranquilidad y te da uno más espacio creativo, yo creo también que tengo el tiempo para ser más creativo, uno no tiene que estar ganando tanto porque gasta mucho menos, ¿verdad? Es un estilo de vida menos consumista, entonces le habrá más tiempo a hacer música y escribir y todo eso. ¿Y la recepción de los boyacenses con tu música? Ha sido bastante bien realmente, como a mí me preocupaba un poco porque Boyacá también es bastante conservador, bastante católico y todo, pero no, hay de todos y nos ha ido bien. A mí mismo como he conocido muchos músicos y amigos, he hecho muchos amigos ahí y la propuesta en sí como les cae bien en general, no he tenido quejas. Un poco sobre el mercado musical, ya hacer CDs y venderlos es complicado. Tenemos la música en Spotify casi gratis, YouTube, está viendo nuestros conciertos. ¿Cómo piensas que está el mundo de la música contemporánea y nuestro mercado musical? Nos va a tocar ver cómo sale, ¿verdad? Yo creo que todavía está como en el medio del proceso de cambio. Puede ser que sí hay democratización de los ingresos por la música y yo creo que, claro, hay más actos que están logrando éxito afuera del sistema tradicional, es bueno, pero a la vez es como uno tiene que ser muy dependiente de la tecnología. Para mí eso me ha costado muchísimo porque yo no me gustan las pantallas, no quiero dedicarme el tiempo a publicar en Instagram y Facebook y todo, y es como volviendo muy necesario para conseguir el toque en Spotify, lista o construirse, todo ya como el digital es tan medible, entonces toda la energía está enfocado ya en el digital porque hay cosas muy concretas que se puede ver, pero estamos perdiendo un poco la real, entonces vamos a ver qué pasa en los próximos años. Hay ahora también, tiene mucho AI, inteligencia artificial escribiendo música, es como otro. Hay cosas, la tecnología siempre es como, es una tecnología que se puede usar por la vida normal, es como una espada de dos filos, como dicen, ¿verdad? Entonces hay cosas muy chéveres y yo creo que hay oportunidades abriendo para gente que no hubieran tenido oportunidades antes, pero también le dificulta muchas cosas también. Sí. Bueno, tuvimos hoy a Compasión Universal charlando con nosotros sobre música. Aquí nos podríamos quedar hablando y hablando y hablando sobre la música.